En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces hoy damos continuidad a esta clase, este curso de liturgia. Habíamos empezado la última semana la historia de la liturgia y hoy empezamos ese periodo después del Concilio de Trento. Entonces el Concilio de Trento, realizado en el siglo XVI, tenía como dos finalidades principales. Obviamente que la primera sería combatir la herejía protestante que estaba tomando cuenta de Europa, de cómo tomar medios para defender la fe católica delante de las falsas doctrinas enseñadas por los reformadores protestantes. Y igualmente no es de menos una reforma de la Iglesia. Lo que pasa es que había como desorden en el clero, en la vida social había desórdenes que tenían que ser combatidas al mismo tiempo. Entonces en el Concilio de Trento vamos a tener como ejemplos la institución de la forma canónica para el matrimonio, que será obligatoria. Entonces un matrimonio que no es celebrado según la forma exigida por la Iglesia, como delante de con lo que llamamos dos testigos y la autoridad legítima que recibe los votos del matrimonio, ese matrimonio no será válido. La forma canónica delante, que normalmente será el cura, el párroco, que tendrá la autoridad para recibir los votos matrimoniales. Obviamente que otros delegados por él o por el obispo, podrán recibir también válidamente los votos de matrimonio, pero la forma canónica es una exigencia que viene del Concilio de Trento. Igualmente, varios puntos de la disciplina de la Iglesia que empiezan a entrar en vigor para combater. Por ejemplo, vamos a decir la exigencia de la residencia para el obispo. Quiere decir que el obispo tiene que residir en el territorio de la diócesis, lo cual es titular y con lo cual está administrando. No es posible acumular beneficios como acontecía mucho en la Edad Media, de yo estoy aquí y al mismo tiempo soy el obispo de una diócesis que está lejos. Eso será combatido de manera vigorosa. Entonces el obispo será obligado a tener solamente una diócesis y residir permanentemente en el territorio de su diócesis. Entonces varios puntos de la disciplina vienen con el Concilio de Trento. Entonces no es posible seguir paso a paso todo el curso y todas las etapas y vicisitudes por las que pasó la Sagrada Liturgia después del gran pontífice romano Gregorio I, especialmente durante el siglo X y XI, sin apartarnos de la finalidad y los límites dentro de los cuales debemos concretarnos en nuestras nociones elementales de liturgia. Bueno, por lo mismo, después de hacer constar que el siglo XVI era deseada en gran manera la restauración de la dignidad y uniformidad, así de la liturgia como de la disciplina eclesiástica, apuntaremos brevemente lo llamado a cabo por el Concilio de Trento con relación a la Sagrada Liturgia. Entonces, un punto del Concilio de Trento es que va a traer una uniformidad para la liturgia. Porque, como había dicho la semana pasada, la Iglesia empezó a uniformizar la liturgia cuando empezaron a utilizar, cuando la libertad de los sacerdotes empezaron a traer de sacerdotes que estaban como ligados a ciertas sectas heréticas de la antigüedad. Entonces la necesidad de uniformizar el culto para evitar de mezclar el culto católico con las falsas doctrinas de los herejes que existían en la antigüedad. Igualmente será el objetivo del Concilio de Trento. Vimos que la manera de celebrar la misa cambiaba mucho según los diferentes lugares. Por ejemplo, había lugares en que el sacerdote ya revestía los ornamentos y ya decían ahí las oraciones al pie del altar, que no se decía al pie del altar, se decía en la procesión de entrada.
Entonces había muchos cambios según los lugares y la preocupación del Concilio de Trento, que será aplicada con el misal publicado por el Papa San Pío V, será de instituir un misal que será utilizado por todos. Obviamente que San Pío V dejará coexistir con el misal romano los misales que tenían en la época más de 200 años de existencia. Por eso que misales como de los dominicos, de los carmelitas, como el misal del rito milanés, de la diócesis de Milán en Italia, van a continuar a existir junto con el misal romano. Pero en todos los otros casos, el pontífice romano ordena a todos que sigan el rito que es dado en ese misal, y no es más permitido seguir los ritos locales que se seguían antes, para dar una uniformidad al rito y impedir que los cambios locales estuvieran influenciados por el pensamiento de los reformadores. Entonces el Concilio Ecuménico de Trento, atendiendo a los votos y a lo que solicitaban muchos concilios y muchos obispos, los cuales singularmente habían manifestado sus deseos de que fuera reformado el breviario y el misal, confió en 1562 esta empresa a una comisión especial. Entonces el concilio creó una comisión especial que sería de la reformación, estamos hablando del Concilio de Trento, ¿no? La reforma del misal romano y del breviario. Esta, no habiendo podido terminar lo que le había sido encomendado, rogó a la Santa Sede que terminara y publicara lo comenzado. Los sumos pontífices no descuidaron este importante asunto, y así vemos que el Papa San Pío V, en el año de 1568, con su suprema autoridad, publicó e impuso a todas las iglesias, pocas exceptuadas, el breviario ya corregido. Lo propio practicó con el misal en el año de 1570, 2 años después. Entonces, primero hubo la imposición del breviario romano contra otros breviarios locales, y se terminó con la imposición del misal romano. Entonces ese misal y este breviario tiene que ser seguido por todos, lo que no tiene legítimamente un uso de un rito propio. Como acabamos de ver, algunas órdenes continuaron a existir. Desde la celebración del Concilio Tridentino, vemos que la restauración de la liturgia fue emprendida con el más grande interés. Emprendida. Publicados ya los más importantes libros litúrgicos, o sea, el breviario y el misal, el Papa Gregorio XIII, en el año 1582, reformó el calendario, o sea, el cómputo del año eclesiástico, y en 1584 publicó el Martirologio Romano, encomendado especialmente por el cardenal Baronio. Entonces, el Papa Gregorio XIII va a tener también un rol en la reforma de los libros. Entonces, del primer Papa que va a publicar un libro oficial será el Papa San Pío V con el breviario y el misal, y posteriormente tenemos también la reforma del calendario de las fiestas, que será dada por el Papa ahora Clemente VIII, que va a también instituir de manera más clara algunas reglas sobre las diferentes fiestas, el rol como el nivel de las diferentes fiestas. Entonces va a publicar también el Martirologio. El Papa Clemente VIII, que corrigió algunas pocas cosas en el breviario y en el Martirologio, promulgó auténticamente y mandó que fuera observado el pontifical romano en el año de 1596 y el ceremonial de los obispos en el año de 1600. Además, por la autoridad de Pablo V, apareció en 1614 y a todos fue recomendado el ritual romano. Entonces el Papa Clemente VIII hizo también una corrección en el breviario. Lo que pasa es que muchos de los breviarios
que fueran publicados en la época tenían como divergencias. No tenían una uniformidad los breviarios. Y fue deseo del Papa Clemente VIII de uniformizar el breviario. El breviario de San Pío V había sido publicado, pero las ediciones se hicieron como diferentemente. Y el Papa Clemente VIII quiso uniformizar y dar una forma. Entonces, él no prohibió que se continuara a recitar según el breviario que ya había sido publicado por San Pío V, pero ordenó que todos los breviarios que fueran editados de ese momento adelante deberían de seguir las normas que él había impuesto. Igualmente, el Papa Clemente VIII será responsable de la publicación del Pontifical Romano, que es obligatorio, y del ceremonial de los obispos. Entonces, el Pontifical Romano vimos que es el libro que contiene las ceremonias de sacramentales y sacramentos propias, o a lo menos en general, a los obispos. Entonces, en el pontifical vamos a ver el rito de la confirmación o el rito de la consagración del cáliz y de la patena, porque son ritos que por lo menos normalmente tienen que ser hechos por obispos. Y el Papa Pablo V publicará después el ritual romano. Sin embargo, ese ritual no será como los otros libros impuesto. Quiere decir que todos podrán continuar a seguir sus rituales locales. Es por eso que tenemos aquí en México muchos ritos del matrimonio, por ejemplo, de origen española, que no está en el ritual romano. Porque el Papa Pablo V no obligó a todos a seguir ese ritual, simplemente lo recomendó. Entonces, el ritual que existía legítimamente, los ritos locales de sacramentos sacramentales, que están en el ritual, que existen o que existían de manera legítima en los lugares, puede ser, hasta nuestros días, continúan existiendo. Por eso que tenemos también muchos rituales que son locales. Entonces, el ritual, para recordar, es aquel libro que tiene los sacramentos sacramentales que son normalmente conferidos por un simple sacerdote, como el bautismo, como el rito del matrimonio o las diferentes bendiciones de objetos. Entonces, más una vez, el ritual será el único libro que no tendrá ese carácter obligatorio de los que fueron publicados después de Trento. El ceremonial de los obispos es como un libro de ceremonias. No es un libro que es leído, es simplemente en la liturgia, es simplemente dando reglas de cómo hacer, sobre todo en las ceremonias pontificales, las ceremonias celebradas por los obispos. Algunos puntos del ceremonial de los obispos también se aplican a las misas celebradas por un simple sacerdote, porque hay una conexión entre la misa celebrada por un obispo y la misa celebrada por un sacerdote. Siendo el mismo rito, hay conexiones, pero obviamente el ceremonial es más específico para las ceremonias celebradas por los obispos, por eso se llama ceremonial de los obispos. Bueno, finalmente, el sumo pontífice Urbano VIII, que corrigió algunas cosas en el breviario romano, especialmente los himnos, hizo que se editara y aprobara por la Sagrada Congregación de Ritos el octavario romano, compilado por Gavanto en el año 1623. Entonces, el Papa Urbano VIII también tendrá un rol en la reforma del breviario. Sobre todo lo que va a reformar son los himnos. El breviario romano tiene himnos, es una diferencia que se siente hoy todavía si se toma el breviario romano y el breviario de las órdenes religiosas. Si usted toma un breviario benedictino y toma los himnos que están en él, la versión es diferente de la que existe en el breviario romano. ¿Por qué? Porque el Papa Urbano VIII reformó los himnos del breviario romano, pero no los reformó de los otros breviarios que existían. Vamos a decir que un breviario benedictino tiene los himnos con la versión que existía ya antes, más antigua. Y el breviario romano tiene ese himno reformado. Él simplemente empleó en la reforma de los himnos las normas de la poesía. Estamos en la época de como
con influencia del movimiento que fue del Renacimiento. Entonces, tendría como las normas de la poesía romana que fueron empleadas en la recitación o en la composición de los himnos del breviario. Igualmente, cuando hablamos del octavario romano, que tiene lecturas para las antiguas octavas que existían en el breviario romano y que fueron publicadas también por el Papa Urbano VIII. Sin embargo, dije que el libro llamado Octavario Romano nunca fue de obligación, él siempre fue como de uso facultativo. Publicados auténticamente todos los libros litúrgicos, quedó constituida para todo Occidente la liturgia romana, la cual en breve tiempo fue recibida universalmente, aún por muchas iglesias que por las bulas de San Pío V habrían podido observar los ritos propios. Incluso algunos lugares que tenían de cierta manera usos propios empezaron a emplear los ritos romanos, que fueron impuestos, los libros editados oficialmente por los papas después del Concilio de Trento. Eso se vio de manera muy clara en Italia, en España, en Portugal y en sus colonias. Eso se vio muy fuerte. Ya en países como en Francia, el Concilio de Trento fue aplicado de manera un poco diferente, porque primeramente hubo las guerras de religión seguidas del movimiento que llamamos el galicanismo. El galicanismo era una especie de resistencia, de cierto modo, a la autoridad del Papa. ¿Cómo dijo? Galicanismo. ¿La resistencia? De cierto modo, a la autoridad romana. No, pero ¿cómo? ¿El movimiento cómo dijo? El galicanismo. Galicanismo. Ah, galicanismo. El galicanismo, sí. En la historia de Francia vamos a ver diversos momentos, como la constitución del clero francés, en que va en ese sentido. En que el rey de Francia va a publicar de cierta manera que el clero francés tiene una cierta autonomía en relación a Roma. Eso le valerá al rey de Francia una pena de excomunión, pero que será publicada de manera secreta. El Papa va a publicar contra el rey una pena de excomunión, pero que no será pública, será solamente en privado, a través de una carta. Y que, será el Papa siguiente va a absolver. En fin, hay diversos elementos, no quiero aquí entrar en detalle en la historia de Francia, en que hay una cierta resistencia al Concilio de Trento. Un ejemplo de eso es si tomamos el arte barroca, es el arte de la contrarreforma por excelencia, es el arte del Concilio de Trento. Esta arte casi no se ve en Francia, porque continuaron a utilizar el arte gótica que existía ya en la Edad Media. Entonces, es simplemente para dar una referencia, para tener una idea de eso, de los cambios. Entonces, de manera general en la cristiandad, como si el Concilio de Trento fue bien aplicado. Bueno, a fin de que la unidad de la liturgia se conservara más perfectamente, los sumos pontífices prohibieron la introducción de todo cambio en los libros litúrgicos sin la debida autorización de la sede apostólica, la cual de este modo reservó para sí el derecho de ordenar la liturgia. Entonces, lo que pasa es que los obispos, por un derecho que es natural de la Iglesia, tienen autoridad sobre la liturgia que es celebrada en su diócesis. Entonces los obispos siempre tuvieron, por ejemplo, la autoridad de instituir una nueva fiesta para su diócesis, o instituir que en su diócesis el rito será celebrado de tal manera. Y para uniformizar, el Papa, con su autoridad suprema, como que reservó así ese derecho que los obispos en sí tienen. Entonces vimos que el Papa, una de las prerrogativas papales es la de reservar así cosas que de otro modo podrían ser concebidas a otros.
Entonces los obispos pueden tener un derecho de, no sé, de eso, de aquello, y el Papa puede decir, no, a partir de ahora soy yo quien tengo este derecho. Había dicho que el Papa no puede como acabar con la institución del episcopado. Nunca ha sido un objeto de intento, en todo caso, en la historia. El Papa no puede. Quiere decir, a partir de ahora no hay más obispos, yo soy el único obispo de la Iglesia. Él no puede hacerlo. Porque la institución de la Iglesia en el episcopado, en diversos obispos, es el derecho divino. La Iglesia eligió 12 apóstolos, de uno de ellos el jefe era Pedro, pero no solo había Pedro como apóstol. Entonces es necesario que haya obispos en la Iglesia, eso por derecho divino. Pero en cierta materia, en el gobierno, el Papa sí puede reservar así, cierta materia. Y fue el caso de la materia de la liturgia. Fue reservado a la sede apostólica. Quiere decir que los obispos no tienen más una autoridad directa para reformar o cambiar lo que está en los libros litúrgicos. Esa autoridad fue reservada a la sede apostólica hasta nuestros días. ¿No? Solo quien puede cambiar algo que está inscrito en el libro publicado por la sede apostólica es realmente el Papa. Obviamente que eso cambia un poco cuando hablamos de ritos que son diocesanos. Existen ciertos ritos como el rito milanés que son celebrados en una diócesis. En ese rito, por ser de esa diócesis, el obispo tiene más autoridad en la celebración de este rito, ¿no? Que un obispo en general tiene cuando es un libro cuando es un libro publicado por la sede apostólica. Pero para dejar claro, entonces la materia litúrgica, los cambios y reformas fueron reservados a la sede apostólica. Los obispos no tienen más autoridad para reformar o cambiar lo que está publicado en los libros editados por Roma. A este fin, el Papa Sixto V, mediante la bula inmensa, como escribir aquí, la bula se llama así en latín, inmensa, con doble M. Bula publicada por el Papa Sixto V en el año de 1588, instituyó la Congregación Sagrada de los Ritos, la Sagrada Congregación de los Ritos, normalmente conocida, a la cual confió el cuidado de todo cuanto se refiere a las ceremonias y ritos sagrados. Entonces, la Sagrada Congregación de los Ritos, instituida por el Papa Sixto V, que existió hasta las reformas de las congregaciones posteriores al Concilio Vaticano II, esa Sagrada Congregación tenía como objetivo la de legislar sobre los ritos romanos, de dar instrucciones en general. Entonces, obviamente, hay un libro publicado, pero con el tiempo aparecen dudas. Hay un lugar que hace las cosas así, otro hace de otro modo, y a veces hay dudas cómo hacer. ¿Y quién era consultado? El órgano competente para ser consultado en casos de dudas, pues así era la Sagrada Congregación de los Ritos, que podía instituir por decretos normas más precisas para la celebración de los ritos. Entonces, no hay solamente las rúbricas del misal, las normas que están escritas en el misal, en el breviario, en los libros ellos mismos, sino también la liturgia tiene leyes que son decretos posteriores a la publicación de estos libros y que son publicados por la sede apostólica. Hay decretos que vienen de la autoridad romana. Entonces, esa autoridad fue la Sagrada Congregación de los Ritos. De esa suerte, la liturgia quedó del todo bajo el cuidado y la vigilancia de la Iglesia, siendo ella la que, especialmente después del Concilio de Trento, aprueba y autoriza todo lo relativo al culto, no solo en cuanto a lo que se refiere a las relaciones de éste con las verdades dogmáticas, sino en las mismas formas y en la manera de practicarle. Entonces, ese es más o menos lo que pasó en la liturgia hasta el siglo, fines del siglo XIX. Entonces, sexto punto se dice vamos a decir el movimiento litúrgico.
Vamos a ver los primordios de ese movimiento. Cuando digo movimiento litúrgico aquí, lo digo de manera bastante general, ¿no? Es la época que está en el movimiento. No vamos a hablar solamente del movimiento litúrgico, vamos a hablar del movimiento de la liturgia en esa época, ¿no? Entonces podemos empezar ya como fines del siglo XIX. Primero punto que toca esa época es lo que llamamos la reforma, que va a ser realizada por el Papa San Pío X en el año de 1911, que llamamos la reforma del breviario romano. Bueno, tiene precedentes. Primeramente, con el tiempo, los papas instituyeron muchas fiestas en el calendario romano. El calendario de San Pío V tenía pocas fiestas. Estas fiestas fueron más que dobladas en cantidad en el fines del siglo XIX. De manera que cada día tenía una fiesta y había muchas fiestas que se caían en un domingo. Y una consecuencia es que incluyendo fiestas locales, había diócesis en Italia. Es un ejemplo que es dado, ¿no?, por los comentadores de la época, en que no había un domingo siquiera en que la misa era celebrada con los ornamentos verdes, porque siempre había una fiesta que se celebraba en cada uno de esos domingos, de tantas fiestas que había. Esa va a ser un motivo de preocupación, ¿no?, en el fin del siglo XIX. Igualmente, eso va a llevar a una cierta reforma del Papa León XIII, que va a instituir los oficios votivos. Los días no impedidos por festas que eran de rito doble en la clasificación de la época podrán, y ciertos otros días, podrán ser reemplazados el oficio de día por un oficio votivo. En vez de decir el oficio de la feria, no sé, del día, voy a decir el oficio, no sé, votivo de la Inmaculada Concepción, o el oficio votivo del Sagrado Corazón, bueno, el Sagrado Corazón ya, tal como lo conocemos, es más posterior, pero bueno, en fin, de los ángeles, de la Santísima Trinidad, bueno, como vemos, ¿no?, en algunas misas votivas. Entonces, eso va a ser el motivo de preocupación. El Papa San Pío X igualmente entonces va a implementar esa reforma del breviario. El primer punto de la reforma del breviario es la reforma del calendario, pero también del salterio romano. Lo que pasa que va a decir es que el salterio romano era irregular cuanto a la cantidad de salmos que se dice, y eran largos. Un principio general muy antiguo en la liturgia es que los 150 salmos sean dichos por lo menos en una semana. En el curso de una semana, que el breviario y que el sacerdote diga los 150 salmos que están en las Escrituras. Pero con el sistema que había antes, siempre y muchas veces teníamos que recitar los salmos propios a las fiestas, de manera que no era posible la recitación semanal de los 150 salmos. Eso era imposible. Y la preocupación entonces del Papa San Pío X va a ser de decir, vamos a poner los salmos de la semana que sean recitados de manera más regular. Igualmente es la cantidad de salmos. Es que el breviario romano antiguo, con la excepción del Salmo 118 y una parte del Salmo que se decía en completas, los salmos nunca se cortaban, siempre se decía en entero, tal como está en las Escrituras. Todo el salmo se recitaba de una vez. Y eso hacía que hay salmos menores y salmos mayores, salmos más pequeños, salmos más grandes. Y que los oficios tenían diferentes tamaños, diferentes duraciones. Un gran ejemplo para eso es el oficio de maitines de los domingos, que tenían 18 salmos. Cuando digo 18 salmos, son 18 salmos enteros. Eso hacía el oficio muy largo. La recitación de maitines y laudes no tomaba menos que una hora para un sacerdote de recitación. La preocupación entonces de San Pío X va a ser de reformar
la distribución y orden del Salmo de la semana. Y eso va a ser operado y entrar en vigor con el breviario que será publicado en 1911. En 1913, el mismo Papa San Pío X va a instituir una reforma de los calendarios diocesanos para dejar como fiestas locales solamente las que tienen una importancia en el lugar. No es cualquier fiesta de santo que se puede celebrar en una diócesis. Normalmente es un santo que tiene alguna conexión con el lugar en el cual está la diócesis. Entonces, existen fiestas, por ejemplo, aquí en la diócesis de Guadalajara, fiestas propias, pero los santos tienen de cierta manera alguna conexión, sea con la diócesis, sea con el país, con México, por ejemplo. Tiene que tener una conexión local, si no, no se puede celebrar como fiesta local. Algunas otras fiestas que no tienen tanto conexión locales podrían, con autorización de la Sede Apostólica, continuar a ser celebrado. Entonces, ese va a ser un punto de la reforma de San Pío X para disminuir la cantidad de fiestas locales que se celebran en una diócesis. Entonces ahí está ese punto sobre la reforma del breviario de San Pío X. Él va a reformar algunas reglas, rúbricas, sobre todo lo que dice respecto al calendario, también del misal. Pero reformar el calendario forzosamente, puesto que el misal sigue también el calendario como el breviario, entonces habrá cambios también en el misal. Entonces, pero el misal será mínimo, el misal no será realmente reformado por San Pío X, solo algunas normas que están de acuerdo con la reforma del breviario, más el breviario romano que será reformado. Entonces, en el final del siglo XIX, comienzos del siglo XX, habrá cada vez más un movimiento de interés en la liturgia, de estudiar los ritos, de estudiar las ceremonias. Bueno, el Concilio de Trento había dejado a los sacerdotes ¿cómo se puede decir? El deber de instruir los fieles acerca de los ritos que se celebran. El Concilio de Trento, como recusó de manera vehemente de emplear el uso de la lengua vernácula, de la lengua local en los ritos, sobre todo en la misa, en que incluso va a proclamar un anátema, quien diga que la misa no tenga que ser celebrada en lengua latina, sea anátema. Eso es un anátema proclamado por el Concilio de Trento. Es muy vehemente el Concilio de Trento contra eso. Pero no va, sin embargo, a decir, bueno, va a ser en latín, pero los sacerdotes tienen el deber de instruir los fieles acerca de los ritos que se celebran. Por eso en las instrucciones dadas por Roma, de los libros, se dice, por ejemplo, que antes de las procesiones el sacerdote se siente y haga una homilía. Antes de la Candelaria, por ejemplo, o antes de la distribución de las cenizas, existe esa preocupación en los libros, en los textos publicados en la época de Trento, decir a los sacerdotes que explican a los fieles qué quieren decir estos ritos, la procesión de las velas, las cenizas, sobre todo en estos días. Pero con el tiempo va a haber un cierto relajamiento por parte de los sacerdotes, de los párrocos en general. Simplemente van a celebrar de manera práctica la liturgia. Y de hecho, en los seminarios el enseño era muy práctico de la liturgia. No se veía mucho la cuestión de los sentidos de los ritos. Simplemente, bueno, está aquí la regla, se enseñaba, usted va a hacer así, 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 bueno, ok, punto. No había mucha esa preocupación. Y lo que vamos a ver en el siglo XX es una preocupación en hacer los fieles participar de la liturgia. Vamos a ver que esa preocupación va a llegar de manera exagerada. Entonces, una preocupación que es legítima, pero que va a llegar al punto de ser exagerada a lo largo del siglo XX. Sobre todo, sobre todo después de las guerras. Entonces, es una introducción a eso que vamos a llamar el movimiento litúrgico.
Entonces, igualmente, el siglo XX tendrá esa preocupación en el estudio de las ciencias, ¿no? Entonces, obviamente, vamos a investigar el origen, ¿no?, de los ritos, ¿no?, como hicimos aquí. No es simplemente, bueno, está aquí escrito, vamos a hacer así la ceremonia, ¿todo bien? No, ¿no?, hay que investigar, hay que estudiar, a ver los sentidos de las cosas. Bueno, entonces vamos a ver una cantidad floreciente de obras, ¿no?, que habla sobre los ritos litúrgicos. Como un ejemplo, estamos ahora, en este caso, este ejemplo es del final del siglo XIX, como las obras de liturgia, ¿no?, del año litúrgico publicadas por Don Guéranger. Tienen esa preocupación, ¿no?, de explicar a los fieles la liturgia, ¿no?, los ritos, el calendario, etc. Bueno, incluso, vamos a decir, ese material que yo estoy utilizando, ¿no?, es un material de la época, entonces él puede dar un testimonio sobre el movimiento litúrgico. Entonces para que ustedes vean la mentalidad, voy a leer ese texto, ¿no?, que es un comentario del movimiento litúrgico en los diversos países, como fue escrito por el autor de este libro, y va a ser el comentario, ¿no?, para que vean realmente, ¿no? Entonces voy a leer, es aquí, es simplemente la lectura de este autor de esta época, ¿no?, para que vean la mentalidad, y después, ¿no?, voy aquí a hacer comentarios, ¿no?, haciendo puntos o correcciones, ¿no?, como la manera que hoy podemos comprender las cosas, ¿no?, ya que no estamos más viviendo esa época. Bueno, por lo mismo que ese universal interés y aprecio de la liturgia constituye actualmente aquí estamos aquí durante los años 40, ¿no?, uno de los más sólidos y fundados motivos para esperar frutos copiosos de renovación en las almas cristianas, no queremos terminar este capítulo sin hacer una reseña, aunque breve, de lo que ha sido denominado el movimiento litúrgico actual de aquella época, y que mejor podría llamarse el apostolado de nuestros días en favor de la liturgia. Bueno, el interés es hacer los fieles participar de la liturgia. Lo que existía mucho es que el sacerdote simplemente iba a celebrar la misa, decía de una voz más o menos baja, ¿no?, y los fieles, de manera que es legítima, vamos a decir, necesitaban su rosario, leían un libro, ¿no?, piadoso, ¿no?, como cada uno tenía como su devoción mientras la misa se celebraba, ¿no? Era más o menos una práctica muy común que va a incitar los del movimiento litúrgico a decir, no queremos una liturgia que los fieles estén en ella, no estén, ¿no?, como aquí, no sé, rezando su rosario y leyendo su libro, ¿no?, que estén viendo y que estén en el acto que está aquí, en la misa. Ustedes se comprenden, ¿no? Es esa la propuesta de ellos. Este apostolado litúrgico que Don Próspero Guéranger, abad de Solesmes en Francia, inicia con la publicación en 1841 del año litúrgico que los romanos pontífices Pío X hoy, San Pío X, Benito XV y Pío XI aprueban, promueven y bendicen, se intensifica y propaga primeramente en Bélgica y luego se extiende por la multitud de países. Entonces, ahora vamos a ver el comentario que dice del movimiento litúrgico en Bélgica. Haciendo cuenta que estamos aquí, creo, es eso, en la época del Papa Pío XI, ¿no? Estamos aquí como en los años 30, perdón, no 40, sino 30, ¿no? Aquí es época del Papa Pío XI. El Papa Pío XI murió en 1939, ¿no? Cuando Pío XII empieza a reinar en la iglesia es en 1939. Entonces los años 40 son los años del pontificado del Papa Pío XII. Y también 50, porque Pío XII va a morir, ¿no?, en fines de los años como 1959, si no me equivoco. Entonces, en Bélgica, primer punto.
Una de las primeras publicaciones que más había de contribuir a la popularización de la liturgia, de la Sagrada Liturgia, fue la de don Gerardo van Cloen, monje de Maretsu, más tarde obispo, con su Misal de los Fieles en latín y francés, publicado en el año de 1882 y seguido muy presto de un pequeño Misal de los Fieles que obtuvo un gran éxito. Entonces, un primer punto va a ser la publicación de misales para los fieles, como ustedes conocen hoy, misalitos, ¿no? Para que se pueda seguir la misa. Eso no existía. Incluso los primeros misales de los fieles no tendrán el canon de la misa. Tendrán como la parte de las lecturas, los cantos de la misa, pero la parte del canon será reemplazada por lecturas piadosas. Porque la cultura antigua decía el canon es la parte más sagrada de la misa, es la parte que es reservada al sacerdote. Y no se daba a los fieles así el texto del canon, ¿eh? Es un trazo, un resquicio antiguo de la disciplina del arcano que conocemos. Entonces, ese es el primer punto, ¿no? Los misales empiezan a ser publicados. Entonces, el primero fue publicado en Bélgica, como acabamos, el año de 1882. Un misal que es latín francés, ¿no? Tiene las dos, como ustedes conocen, ¿no? Las dos lenguas, para que se pueda seguir en la lengua local los textos litúrgicos. Más una vez, repito, los primeros misales para fieles no tenían publicados el canon de la misa. En el año de 1884, el mismo monje Van Cloen fundó el Mensajero de los Fieles, que en 1890 se transforma en la conocida Revue Benedictine, como revista benedictina. En 1889 presentó en el Congreso Eucarístico la siguiente proposición, que no dejaba de ser un poco atrevida en aquella época: la comunión de los fieles durante la misa. ¿Por qué eso? Porque vamos a ver que la cuestión de la comunión diaria será implementada a partir del Papa San Pío X. Era casi un escándalo en ciertos tiempos que alguien, eso acontecía a veces, pero no había ley que prohibía que un fiel comulgara todo día o cada vez que iba a la misa. No era así, ¿no? Se comulgaba poco, a veces, la comunión, ¿no? Incluso, ¿no? Vamos a ver en Francia con el movimiento del jansenismo, y que va a insistir muy fuerte que antes de comulgar la persona tiene que estar como purificada de todos sus pecados, incluso de las penas debidas a los pecados, incluso veniales. Va a ser muy radical, ¿no? El jansenismo, ¿no? Tiene ese pensamiento rigorista, ¿no? Y que va a alejar mucha gente de la comunión por temor. Porque cualquier comunión era vista como casi sacrílega. Si no estaba realmente la persona muy santa, entonces no se podía. La comunión es un premio que se da después de mucha lucha y de mucho combate espiritual. No es más como un remedio que va a ayudarnos en nuestra vida, ¿no? Es una recompensa, ¿no? Es más eso que va a ser visto, ¿no? Por los jansenistas. Y llegamos al fin del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Empezará ese movimiento por una comunión más frecuente. Fue lo que hizo el Papa San Pío X cuando disminuyó la edad para recibir la primera comunión. Antes de San Pío X se solía dar la primera comunión cuando alguien tenía entre 12 y 13 años. Y luego él va a decir que la primera comunión puede ya ser dada a los niños cuando llegan a la edad de la razón. Fijamos más o menos a los 7 años. Bueno, la edad de la razón es algo personal, es cuando el niño empieza a usar la razón, ¿no? Un niño antes de 7 años, bueno, puede cambiar de niño para niño, pero se estima que todavía no tiene el uso de la razón. Quiere decir, el que no tiene el uso de la razón no puede cometer todavía un pecado que llamamos actual. Solo se puede cometer un pecado actual el que tiene el uso de la razón, ¿no? Cuando está privado de la razón,
Porque el pecado es algo que es voluntario, viene de la voluntad, es querer hacer algo. Y para querer algo es necesario tener un conocimiento, no se puede querer sin saber. Y es necesario el uso de la razón. Entonces ahí está, entonces el Papa San Pío X sí va a decir, los niños pueden empezar a recibir la primera comunión ya cuando llega la edad de la razón. Y eso habrá parte como del movimiento. Entonces aquí estamos todavía en el siglo XIX, no es todavía el Papa San Pío X, es el Papa León XIII que gobierna la iglesia. En 1898, la misma abadía de Maretsu, aquí en Bélgica, inicia una segunda revista con el nombre de El Mensajero de San Benito, la cual desde 1911 se ocupó más especialmente de liturgia con el título de Revista Litúrgica y Monástica. Desde el día 23 y 27 de septiembre de 1909 tuvo lugar en Melinas un Congreso General Católico de Bélgica. Desde la primera asamblea, el historiador belga Kurt publicó la necesidad de asociar más íntimamente los fieles a la liturgia. Cuando el misal, dijo Kurt, volverá a ocupar en medio de los fieles el lugar que le corresponde, se habrá dado un grande paso para la restauración cristiana de nuestro siglo. En el mismo congreso, Don Baudouin expresó, aquí estamos ya en el movimiento francés, expresó su deseo de que la oración litúrgica fuese de nuevo la oración de todos los fieles, a fin de que se pudiese realizar esta aspiración. Empezó en el monasterio de Montcésar la publicación de una revista destinada a popularizar los textos litúrgicos de la Santa Misa y de las vísperas de los domingos y fiestas principales. Un mes después de su aparición, el número de suscriptores era de 50.000 personas, llegando poco después a 70.000. Entonces, voy a escribir aquí el nombre, se llama Don Lambert Baudouin, en francés. Então, Don Lambert Baudouin va a ser el responsable del movimiento litúrgico moderno, tal cual lo vamos a ver después. Y en ese momento sí va a haber un exagero en el movimiento litúrgico, en la participación de los fieles. Vamos a ver como punto por punto en cuál puntos ese movimiento litúrgico exageró. Entonces, primeramente vimos que empezó de una manera, vamos a decir, legítima, de hacer que los fieles conozcan de manera mejor la liturgia, o que no estuvieran como cada uno con su rosario mientras, o con su devoción privada mientras se celebra la misa, pero que estuvieran en el acto, en el hecho que se hace, el acto litúrgico. Pero esa obsesión, esa de la participación va a cambiarse en una obsesión de los del movimiento litúrgico, y vamos a ver como más o menos en qué puntos van a cambiar. Bueno, en julio de 1910 tuvo lugar en Montcésar un congreso litúrgico presidido por el cardenal Mercier, arzobispo de Malinas. Este congreso es el primero de una serie de congresos, semanas, retiros y jornadas destinados a promover en el clero el conocimiento y el amor a la Sagrada Liturgia. Entonces, estoy aquí leyendo el autor que estaba en los años 30, habla del movimiento litúrgico de su época. Bueno, todo ese movimiento intenso y poderoso está dirigido y sostenido por diversas revistas litúrgicas. Las principales son
Les questions liturgiques, las cuestiones litúrgicas en francés, fundada por los monjes benedictinos de Montcésar en 1910, como fruto del congreso celebrado en su monasterio y continuado después de la guerra con el título Les questions liturgiques et paroissiales, las cuestiones litúrgicas y parroquiales. Los benedictinos de Affligem publican en flamenco Liturgische Tijdschrift, bueno, aquí está en lengua holandesa, y los de Bruges contribuyen también a la propaganda de la liturgia en las parroquias con su conocida revista Le Bulletin Liturgique et Paroissial, el boletín litúrgico y parroquial. Entonces, va a tener un rol muy importante las revistas litúrgicas publicadas con los boletines, que van a dar ideas de diferentes partes de lo que se tenía que hacer en la liturgia, que van a ser publicadas. Esa publicación va a ser la base del pensamiento que va a constituirse el movimiento litúrgico. La publicación de estas importantes revistas ha sido acompañada de multitud de libros en latín y en lengua vulgar, tales como el Misal Dominical de Montcésar, el Misal en flamenco de Affligem, el Misal cotidiano y vesperal de San André, Bruges, y el vesperal y el ritual de los fieles y la liturgia de difuntos de Montcésar. Bueno, son ejemplos de diferentes libros publicados en ese sentido, para... Empezamos en el comienzo hablamos de los misales, los libros que fueron dados para que los fieles pudieran seguir con un texto en su lengua los ritos de la misa. Pero van a empezar ahora a publicarse libros como revistas en que se publican las diferentes ideas que van a constituir ese movimiento litúrgico. Son los sacerdotes que tienen, y laicos también que están implicados, que están como, que están dentro de ese movimiento, que van a como hacer, propagar esas ideas del movimiento litúrgico. Bueno, mucho también ha contribuido a intensificar y elevar, estoy insistiendo en eso porque es muy importante para comprender la situación litúrgica que estamos en nuestros días. Es muy importante, porque todo comenzó en ese movimiento, y es claro, tenemos que ver realmente la génesis, la origen de eso. Mucho también ha contribuido a intensificar y elevar este movimiento litúrgico la aparición de las obras siguientes: la Sainte Messe, la Santa Misa, y Notes sur la liturgie, notas o apuntes sobre su liturgia del benedictino Don Vander. Liturgia, principios fundamentales por Don Lefebvre. Aquí no es lo que conocemos como Señor Lefebvre, es un nombre de otra persona. L'éducation pour la liturgie, la educación por la liturgia de Madame Flad, y desde el punto estrictamente espiritual señala una muy sólida y nueva orientación hacia el supremo ideal de la religión cristiana. Las conferencias de Don Colomba Marmion, abad de Maretsu, muerto en 1923, Le Christ vie de l'âme, el Cristo vida del alma, Le Christ dans ses mystères, el Cristo en sus misterios, Le Christ idéal du moine, el Cristo ideal del monje, y Esposa Verbi, el título latín, esposa del verbo. Bueno, son libros de espiritualidad que sí son bastante importantes, son clásicos hoy de la espiritualidad que nos son incluso recomendados en el seminario, en esos libros de Don Colomba Marmion. Pero que insiste mucho en la cuestión de la vida de espiritualidad, de oración, típica de un monje, de aconsejar a la gente a vivir la vida espiritual, como que critica, ese movimiento va a criticar una especie de activismo, por parte de los pastores de almas, de estar en la acción y de olvidar la vida espiritual y la oración. Entonces sí, esos libros sí son importantes.
En Francia, durante la guerra. Entonces hablamos en Bélgica, dando ejemplos de obras que fueron inspiradas, que inspiraron el movimiento litúrgico. Ahora vamos a hablar entonces en Francia durante la guerra. Ahora, estamos aquí en los años 30. Entonces, durante la guerra, es más aquí la guerra, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Bueno, la expulsión de los religiosos de sus monasterios y casas de oración privó a Francia del movimiento litúrgico iniciado por tan felices auspicios por Don Guéranger y que tan abundantes frutos hace esperar. Entonces, en Francia hay todavía otra dificultad en el siglo XX, es que algo semejante a lo que pasó aquí en México, hubo en Francia, semejante, no igual, pero hubo una persecución como a los católicos, no de manera quizás menos sangrienta que la que hubo en México, pero en Francia el Estado francés tomó la posesión de las iglesias y de los edificios católicos, como los monasterios, y prohibió la vida monástica. Entonces los monjes fueron como expulsos de sus monasterios. Es eso que está hablando aquí. Estamos aquí en el comienzo del siglo XX. Por ese motivo vemos una multitud de párrocos y seminaristas franceses que se dirigen a Bélgica en aquella época para tomar parte de las semanas, congresos y retiros litúrgicos y de esta suerte poder asociarse a la obra de restauración litúrgica y hacer participantes de la misma a sus propias iglesias. Bueno, entonces ese movimiento de franceses hacia Bélgica porque había más libertad, como para los católicos allá. A fin de iniciar a los fieles en el conocimiento y en la práctica de la liturgia, con el más laudable e infatigable celo, publican opúsculos, cuadros murales, catecismos, dramas litúrgicos, cursos de canto gregoriano, acompañada toda esta labor de jornadas litúrgicas, de cursos de liturgia y de conferencias difundidas por medio de la importante revista La Voix de l'Église, la voz de la Iglesia. Bueno, Monseñor Batifolle, uno de los más bien preparados y prestigiosos apóstoles del movimiento litúrgico, dio en el Instituto Católico de París 2 series de conferencias reunidas más tarde en 2 volúmenes, Leçons sur la messe, como lecciones sobre la misa, y Études d'archéologie et de liturgie, estudios de arqueología y de liturgia. Monseñor Archouet publica interesantes estudios sobre las misas de Cuaresma, las misas de las 4 témporas, vigilias y rogaciones, y las de tiempo pascual. Don Gréa, con la publicación de la Sainte Liturgie, la Santa Liturgia, y Don Besse al frente de la revista La Vie et les Arts Liturgiques, la vida y los artes litúrgicos, merecen un lugar muy señalado en esta nueva manera en favor de la liturgia. Entonces aquí él hace como un resumen de lo que se pasó en la guerra. Entonces publicación también de revistas y obras para los fieles, de revistas entre el clero, y que había un movimiento de sacerdotes para estudiar esas cuestiones litúrgicas en Bélgica, porque en Francia había como una persecución religiosa semejante, no igual, pero a lo que hubo en México, para que tenga una idea de lo que pasó. Entonces, en Francia, pero después de la guerra, estamos aquí, él dice después de la guerra es el periodo entre guerras, estamos aquí entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Con la paz, el movimiento litúrgico consiguió en Francia un desenvolvimiento cada vez más general e intenso. Bastará citar las semanas litúrgicas de Rouen, las jornadas litúrgicas y gregorianas de Tournus, las jornadas gregorianas de Lourdes, 1920, el Congreso General de Música Sagrada de Tourcoing en 1919, verdadero triunfo de la liturgia consagrado con la presencia del cardenal Dubois.
muerto en 1929, y de varios obispos y abades mitrados, para convencerse de que la Francia cristiana espera de la liturgia los mejores frutos de regeneración y renovación espiritual. Entonces, después de la guerra, hubo un poco más de libertad. Entonces empiezan a florecer en Francia congresos y diferentes reuniones que van a discutir sobre esa cuestión de la liturgia, ¿no? Entonces, el punto específico del movimiento litúrgico va a ser esa insistencia sobre la participación de los fieles en la liturgia. Su introducción histórica, ¿no? Después vamos a ver, ¿no?, más profundamente los puntos, ¿no?, en lo que ese movimiento va a tener de exagerado. Bueno, en diciembre de 1922 tuvo lugar en París un congreso de canto gregoriano y de música religiosa, obra del cardenal Dubois y de los monjes de Solesmes al regresar a su monasterio después de largos años de destierro. Bueno, eso podemos pasar. En el año 1924, el mismo cardenal Dubois funda en París un instituto gregoriano. Por esta obra que tanto ha de ayudar, más una vez es el autor de este comentario aquí que está diciendo. Por esta obra que tanto ha de ayudar a la elevación del espíritu de los fieles y al honor del culto divino, el Papa Pío XI manifestaba en su carta del día 11 de abril del mismo año al arzobispo de París su más viva satisfacción, añadiendo las palabras siguientes. Entonces, eso es una carta del Papa Pío XI al arzobispo de París. La majestad de los edificios sagrados exige, en efecto, que en ellos todo sea verdaderamente digno de los ritos venerables de nuestros misterios. Ahora bien, así como para adornar el lugar santo han sido escogidas las más excelentes manifestaciones de la belleza inventadas por el arte y el genio, así para celebrar la liturgia sagrada se debe emplear con preferencia un canto que, según la expresión de Pío X, San Pío X, de piadosa memoria en su motu propio, al mismo tiempo que eleva a Dios el espíritu, es el más apto para inflamar la piedad del pueblo. Tal es seguramente, según el parecer de los más inteligentes, el canto conocido con el nombre de nuestro predecesor San Gregorio el Magno, y que en nuestros tiempos los padres de Solesmes se esfuerzan con tanto celo para restaurar a su belleza primitiva. Por lo mismo, amado hijo, te felicitamos intensamente por el celo mostrado con tanto ardor en las diferentes diócesis por ti sucesivamente administradas a fin de promover la música sagrada. Y no te alabamos menos por haber escogido para la enseñanza del Instituto de París a estos mismos padres de Solesmes, los cuales con los medios excepcionales de que disponen, interpretan este género de música con una elegancia y arte perfectos. Confiamos que numerosos estudiantes, especialmente eclesiásticos, acudirán de toda Francia para frecuentar este instituto en el que el canto gregoriano, que es, como la lengua de la liturgia, profusamente propagado por estas nuevas escuelas, será de grande provecho para la religión, ya que la majestad de las ceremonias sagradas crece en proporción del número de fieles que en ellas toma parte con el canto. Por último, queremos que esta obra tan fecunda en bienes de toda especie cuente con nuestra viva recomendación. Entonces, este instituto tenía como fin el de enseñar a los fieles el canto gregoriano, ¿no?, el canto de la misa, ¿no?, para hacer los fieles participar más del canto gregoriano, ¿no?, que no deje solamente, ¿no?, la escuela, como dice el coro, ¿no?, que haya un entendimiento sobre todo en cantos los más simples, ¿no?, que los fieles puedan cantar, ¿no? Entonces tenemos esa iniciativa, ¿no?, que va a ser en la época, ¿no?, alabada por el Papa Pío XI. Entonces, más una vez estamos solamente viendo, ¿no?, para terminar esta clase, ¿no?, porque tenemos que empezar a ver el movimiento en Holanda,
pero solamente para dar esa visión general, ¿no?, de los diferentes hechos, ¿no?, que llevaron al movimiento litúrgico, y por fin vamos a llegar a la esencia, saber qué fue ese movimiento litúrgico, ¿no?, y cuáles son los puntos, ¿no?, en que podemos decir, ¿no?, hoy en nuestros días que conocemos, ¿no?, lo que pasó en la historia, de decir, ¿no?, que podría, ¿no?, haber sido diferente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper.